Bien, vamos a comenzar con lo que vendría a ser el tema que nos toca hacer hoy día. Un momentito. Bien, vamos a comenzar con el tema que nos toca realizar el día de hoy, que vendría a ser en cualquier duda, cualquier cosa que en este caso quisieras preguntar. No hay ningún problema, pregúntame por favor si es que tuvieras algún tipo de duda en lo que vamos a realizar el día de hoy, ¿sí? Acuérdense de que ahí es donde tú aprendes mejor preguntando, aprendes mejor en este caso no quedándote con la duda, así que hay que tomar en cuenta eso para que podamos poder realizar las cosas de una manera adecuada, ¿ya? Bien, comenzamos. A ver, vamos a ver. Primero hay que ver qué cosa es, ¿no? ¿Qué es el capital? Vamos a comenzar aquí, un momentito. Ya. El capital vendría a ser, por ejemplo, uno de los factores, vamos a ponerlo acá, uno de los factores clásicos, ¿ok? No te olvides que tenemos tres factores clásicos, ¿ya? Tres factores importantes. ¿Cuál es el primero? A ver, dime, ¿cuál vendría a ser el primer factor importante? El primer factor importante, ¿cuál sería? A ver, la naturaleza, ¿verdad? Luego tenemos el trabajo, ¿ok? Y luego tenemos el capital, ¿ya? ¿Qué te vendría a ser la sigla que tiene en economía mayormente? ¿Ya? Estos tres factores son los factores clásicos, llamados los factores clásicos. Son los factores más, en este caso, importantes porque se usan dentro de la producción. Por eso van a ser los factores relevantes. Factores las cuales Adam Smith habló. Él habló sobre estos factores, ¿no? Sustentó sobre estos factores, ¿ok? Por eso decimos que van a ser los factores relevantes, importantes, que vamos a llegar a tener. Hoy día vamos a hablar del factor que está acá, ¿no? De este factor de acá que en este caso se llama capital, ¿ya? Vamos a comenzar a hablar del capital. ¿Qué cosa es? Nos dice acá que el capital es un bien. Empecemos por eso, por ahí, por ejemplo. ¿Ya? Es un bien. Es decir, estamos hablando de un objeto, ¿ok? Estamos hablando de un objeto, el cual específicamente es creado. ¿Por qué es creado? Es creado con la finalidad de poder también generar otros bienes. Por ejemplo, el horno de la panadería ha sido creado. ¿Por quién? Por el hombre. Por lo tanto, es un bien económico. Eso le llamamos nosotros, vamos a ponerlo acá, bien, ¿ok? Eso va a ser un bien económico. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el hombre lo ha creado. Como el hombre lo ha creado, se llama bien económico. Entonces, ese bien, por ejemplo, como te dije, el horno de la panadería, ha sido creado con la finalidad de ¿qué? De que, por ejemplo, el panadero lo puede usar para poder hornear todo lo que usualmente va a ofrecer o va a vender. ¿Ok? Por eso decimos que va a ser un capital, es un bien o un conjunto de bienes que pueden ser empleados como medio de producción. Acá está. Medio de producción. Es decir, son creados específicamente para que puedan también dar existencia a otros bienes, en este caso a los bienes finales. El pan es un bien final. Por ejemplo, la brasa de la pollería hace de que salga el pollito a la brasa. El pollito a la brasa es un bien final. Por ejemplo, el carpintero, al hacer una silla, la silla es un bien final. ¿Pero qué cosa usa? Por ejemplo, llega a utilizar todo lo que usualmente se ha llegado a crear. Por ejemplo, puede ser su martillo, puede ser, por ejemplo, su cortadora que tiene para que pueda así de manera fácil cortar la madera con precisión. Entonces, esos son bienes de capital. ¿Por qué son bienes de capital? Porque son medios de producción. ¿Ok? Se usa para la producción. Por eso decimos de que son medios de producción. Entonces, son bienes creados
pero específicamente creados ¿para qué? Para crear otros bienes. ¿Ok? Entonces, dice acá, que se destina a la creación de nuevas riquezas. Ahí está. Nuevas riquezas. Ahí está. Entonces, eso vendría a ser el capital. Por eso dice acá abajo, más abajito dice, permite aumentar la productividad. La productividad del trabajo humano y mejora la calidad. Vamos por partes. ¿Qué significa productividad? Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de productividad, estamos hablando de que si es que yo tengo, por ejemplo, 5 trabajadores, los 5 trabajadores que yo tengo el día de hoy, siendo miércoles, me producen, por ejemplo, 100 pantalones. Pongámosle el caso, ¿ya? ¿Me llegan a escuchar? 1, 2, 3, ¿me llegan a escuchar? ¿Me escuchan? A ver. Ah, ok. Listo. Listo, muy bien. Todos seguimos. Entonces, cuando yo te hablo de la productividad, te estoy hablando específicamente, por ejemplo, de que la productividad va a ser, yo tengo 5 trabajadores. Mis trabajadores me producen, por ejemplo, 100 pantalones. Significa que cada trabajador me está produciendo aproximadamente 20, ¿verdad? Pero si al día siguiente, por ejemplo, mis trabajadores no me producen 100, sino que me producen 200, significa de que en este caso, pues, mi nivel de producción ha aumentado. Es decir, yo ya no llego a producir, por ejemplo, 20 de manera individual, sino que ha aumentado, puede ser 40. Entonces, a eso me refiero con la productividad. Permite aumentar la productividad, es decir, que el trabajador pueda producir o generar más bienes, pero estoy hablando de la misma cantidad de mano de obra, de la misma cantidad de trabajadores. ¿Ok? Ojo con eso. Estoy hablando de la misma cantidad de mano de obra, misma cantidad de trabajadores, no te olvides. ¿Ya? Eso vendría a ser. ¿Sí? Eso sería en cuanto a lo que es la parte. Un ratito. Aló, aló, ¿me llegan a escuchar o no? ¿Me llegan a ver o no me llegan a ver? Un ratito, por favor. Si no, acá me sale. Ah, ya, ok. Un ratito ya. Un momentito, por favor. Un momentito, a ver. Ya, bien. Seguimos, ¿sí? Cualquier cosa me avisan, por favor, ¿ok? Si es que no se escucha o algo, me avisan, por favor, para que yo pueda en este caso saber, ¿ya? Listo. Muy bien. Seguimos. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Estábamos hablando, estábamos hablando de que usualmente, por ejemplo, decíamos que eso era la productividad, ¿ya? Pero también te dice acá, mira, productividad del trabajo humano y mejora la calidad del bien. Te está diciendo que mejora la calidad del bien, es decir, mejora la presentación del bien. Es decir, vamos a tener un bien que va a tener una forma muy diferente.
muy distinta. Y ahí hablamos de la calidad. Por ejemplo, mejor acabado, un mejor diseño, ¿no? Esas cosas ayuda el capital, es decir, la herramienta, la tecnología, ayuda a que eso se pueda generar. Pero también dice incrementa las unidades producidas. Es decir, cuando te habla de que incrementa las unidades producidas, te está hablando de que se incrementan las cantidades que usualmente se ofrecen, que usualmente se produce. El capital es un factor de carácter derivado. ¿Por qué el capital es un carácter un factor derivado? Porque por medio de él se puede generar la existencia de otros bienes. Por medio de él se puede generar la existencia de otros bienes. Por eso se llama derivado, ¿ok? Porque por medio de él se genera la existencia de bienes, ¿ok? La existencia de bienes. Por eso se llama derivado, generador. Recibe como retribución el interés. El interés vendría a ser, a ver, el interés vendría a ser, por ejemplo, el pago que la empresa hace por el capital que ha adquirido. ¿Por qué? Porque usualmente el capital que tiene la empresa, hablando en este caso del dinero, es decir, el recurso, disculpa, que tiene la empresa es el dinero. Y ese dinero se le ha prestado, por ejemplo, una entidad bancaria. Entonces, el capital que yo tengo, por ejemplo, las herramientas, no es algo que haya salido de mi dinero directamente, sino que más bien yo lo he pedido prestado. Y yo voy pagándolo poco a poco. Y en ese poco a poco que voy pagando, yo hago dos cosas. Devuelvo el dinero, pero también con intereses. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo lo saque en un determinado tiempo genera eso. Genera de que me brinden de manera inmediata el dinero, que yo no tengo, claro está, de manera inmediata, pero sí me va a generar intereses. Por ejemplo, si lo he sacado en 1 año, 2 años, 3 años, me genera intereses. Yo devuelvo la plata mensualmente, pero también devuelvo otro poquito más porque eso es el interés que voy pagando de manera mensual. Eso es lo que mayormente ocurre con las empresas. ¿Ok? Eso es lo que mayormente ocurre con las empresas. Eso vendría a ser, el capital es un factor de carácter derivado. ¿Ya? Recibe como retribución el interés. Recibe como retribución mayormente el interés. ¿Ya? Muy bien. Eso vendría a ser parte de lo que estamos haciendo. ¿Está claro hasta ahí? Por favor. Mientras voy borrando acá, vayan diciéndome que sí o vayan haciendo sus preguntitas sobre lo que estamos haciendo ahora. Ok, bacán. Muy bien. Seguimos. Entonces, eso era el capital. Ahora, tú sabes de que usualmente, pues, el capital también lo hablan las escuelas. Las escuelas más importantes, o mejor dicho, de las escuelas se generó los sistemas. En la actualidad tenemos 3 sistemas importantes. El sistema capitalista, el sistema socialista, que ya obvio que no es como antes, ¿no? Y el sistema mixto. Tenemos 3 sistemas. ¿Está bien? 3 sistemas importantes. ¿Ya? Estos 3 sistemas que tenemos van a ser, en este caso, sistemas fundamentales. Por ejemplo, tenemos ahí lo que nos dice la escuela neoclásica y lo que nos dice la escuela socialista. ¿Ok? Son posiciones de las escuelas sobre el capital. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, la escuela neoclásica y también tenemos la escuela socialista. La escuela neoclásica mayormente se enfoca en torno al pensamiento capitalista, en torno al pensamiento de Adam Smith, que tú ya sabes es el fundador de lo que vendría a ser la parte de la economía como ciencia. ¿Ya? Acá lo tenemos Smith, este de acá es. ¿Ya? Entonces,
Su pensamiento llega, en este caso, a calar dentro de la sociedad, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser la parte económica. Por eso va a ser fundamental lo que él diga. Claro, durante el transcurso del tiempo van a haber otros que también van a comenzar a hablar, así como Keynes, así como por ejemplo Marshall, así como por ejemplo Friedman, ¿no? Van a ser personajes muy importantes, ¿no? Después de él, claro está. Entonces van a comenzar a plantear ideas. Tú sabes que eso vendría a ser la parte teórica de la economía. La parte teórica de la economía está sustentada por los pensamientos, por las teorías, ¿ok? Por lo que vendría a ser los paradigmas o modelos económicos que plantean los economistas. Es decir, esos economistas son los que usualmente, pues mañana, tarde y noche estudian y plantean soluciones a la problemática social. Entonces, ahí es donde hablamos. Ya dentro, cuando hablamos de la escuela socialista, hablamos ya de un pensamiento el cual se ha ido fundando para poder, en este caso, rivalizar o dar la contra a lo que el capitalismo en ese momento hacía. Ahí hablamos de lo que es el sistema socialista. Podemos tener, por ejemplo, a Marx, tenemos a Lenin, tenemos a Stalin, ¿no? Pensamientos dentro de lo que vendría a ser la posición socialista, ¿ya? Claro está que la escuela clásica y luego neoclásica son las que se anteponen a la socialista. ¿Ok? Primero viene la escuela clásica, luego viene la escuela socialista y luego viene la escuela neoclásica, que es el nuevo clasicismo, es decir, la nueva escuela clásica, pero en este caso repotenciada, refundada y sobre el pensamiento de Alfred Marshall, ¿ya? Que va a ser el que usualmente encamina lo que ya Smith dijo, pero lo va a realizar de una manera muy distinta, muy diferente, ¿ya? Listo. Entonces, dice la escuela neoclásica. ¿Qué cosa es? Nos dice que la escuela neoclásica, cuando habla del capital, dice que es un conjunto de bienes o recursos, ¿ok? Producidos por el hombre. Ahí está. Que son utilizados en la generación de nuevos bienes y servicios. Entonces, si tú vas entendiendo la finalidad de lo que vendría a ser la finalidad de la escuela neoclásica o capitalismo, es lo siguiente. Para ellos, la producción es muy importante, pero sobre todo que incremente la producción. ¿Está bien? Por eso decimos que para ellos es importante el nivel de producción, sobre todo que incremente. Y esto genere de que también se den menores costos. Esta es producción, ¿ok? Y estos son los costos. Entonces, para ellos es fundamental, ¿qué cosa? La producción. Pero también a la vez que se minimice los costos, es decir, que yo gaste menos al momento de producir esos bienes X. Pero para ello, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener buenos recursos, es decir, buena tecnología, el cual me pueda permitir eso. Me pueda permitir de que yo no solo genere nuevos bienes y servicios, sino que también mi nivel de producción puede incrementarse, pueda aumentar. Eso es lo que nos plantea la escuela clásica, porque acuérdate que la escuela, usualmente el capitalismo, busca eso, maximizar ganancias, ahí está, ganancias, y minimizar costos. No te olvides, esto es fundamental, maximizar ganancias y minimizar costos. ¿Cómo maximizo ganancias? Pues produciendo más, ¿no? Eso es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Y cómo minimizo los costos? Pues haciendo que los insumos que yo utilizo para generar ese bien X me cuesten menos. De esa forma lo puedo realizar. ¿Ya? Por eso decimos de que va a ser fundamental a la hora de que hablamos de lo que posiblemente se puede realizar o hacer. ¿Ya? Ese vendría a ser un punto importante. Se considera un factor productivo derivado. Ahí está. Factor productivo derivado. Es decir, por medio de él se generan ¿qué? Los bienes. En este caso, los bienes llamados finales.
los bienes finales, no te olvides, finales, es decir, los bienes que ya han sido producidos, ya están listos, como por ejemplo puede ser una camisa, como por ejemplo puede ser un pantalón, como por ejemplo puede ser una zapatilla, ¿no? Son bienes que, bienes finales. ¿Por qué, profesor? Porque son bienes que ya no necesitan pasar por un proceso de producción, porque ya están listos, ya están realizados. Si se me rompe la camisa es muy diferente. Si se me malogra la camisa, eso es otra cosa. Pero son bienes que ya han sido, ¿qué cosa? Producidos, hechos, realizados. Es decir, están concluidos. Por eso dice, se considera un factor productivo derivado, ya que es el resultado, ahí está, resultado de la acción del hombre sobre la naturaleza. Para ellos, este capital es muy importante, porque este capital o herramienta o máquina o tecnología, le llaman así, va a generar de que mi nivel de producción aumente, pero también a la vez va a generar de que mis costos sean menores, es decir, de que yo gaste menos en producir ese bien X. Si, por ejemplo, a mí antes me valía producir, no sé, el, el pancito, me valía producir cada pancito, por ejemplo, vamos a poner así. Me costaba 20 céntimos producirlo. Yo al tener una mejor tecnología, ahora me vale cada pancito producirlo 10 céntimos. Es por eso que lo puedo vender posiblemente, puedo producir más y puedo venderlo al mismo precio y gano más. Ahí está. Por eso decimos de que el nivel de producción va a generar también de que se incrementen las ganancias. Más producción, más ganancia, menores costos. En este caso te habla de que yo obtengo mayores beneficios. Eso vendría a ser parte de lo que sucede y lo que hace la escuela neoclásica. En este caso, capitalismo, pues, ¿no? Y otro es lo que nos plantea la escuela socialista, ¿no? Dice, es aquel valor orientado a la producción de mercancías. Ellos le llaman mercancías, ¿eh? Es decir, lo que se produce ellos le llaman mercancías. Para obtener la plusvalía, ¿qué será eso? ¿No? Vamos a ver si alguno sabe, me lo dice, ¿ya? Si alguno sabe, me lo dice, por favor, mientras yo voy viendo acá, si desea me lo escribe. ¿Qué es plusvalía? Yo luego te la voy a explicar, no te preocupes. Mediante la explotación de trabajadores asalariados. Ah, mira, qué interesante. Es decir, asalariados te está diciendo de que ellos reciben algo que es fijo. Es decir, por ejemplo, ellos reciben 1000 soles mensual. Vamos a poner así, ¿ya? 1000 soles mensual. Mira, 1000 soles. Ahí está. Ellos reciben 1000 solcitos mensual. Y esto no varía. Esto de acá no varía. Por eso dice trabajadores asalariados. Cuando están asalariados es porque tienen un salario. Y ese salario es fijo. No se mueve. Es una cantidad fija que ellos van a ganar. Esto es un ejemplo, los 1000 soles, ¿no? Ahora, ajá, muy bien, Nayeli, muy bien, muy bien, muy bien, sí. Eso tiene que ver con la plusvalía, excelente. Si alguien más tiene un ejemplo o quiere decir el concepto, mande su mensajito y no hay ningún problema, yo lo leo. Lo que ella me ha dicho está muy bien, excelente, excelente. Vamos a consolidar la idea en un ratito, un momentito. Dice, es aquel valor orientado a la producción de mercancías para obtener la plusvalía mediante la explotación de trabajadores asalariados. Si tú te fijas acá, acá lo fundamental es la mano de obra. La mano de obra, porque te habla de plusvalía, te habla de asalariados. Es decir, si es que no existiera esta mano de obra, no se podría generar estos bienes que se están produciendo. Eso es lo que te está diciendo. No se podrían generar. Y eso es lo que plantea la escuela socialista. Sigamos. Es el resultado de las relaciones sociales entre capitalista y obrero. Ah, mira, te está hablando del que tiene el poder, de acá, te está hablando, porque se llama capitalista. El capitalista es el que tiene recursos,
es el que tiene la parte económica, el dinero, tiene el poder, es el que produce. Por eso es el resultado de las relaciones sociales entre capitalistas. El capitalista es el que tiene, ¿ok? Y no solo tiene dinero, sino tiene poder, ¿ya? Y obreros. Entonces, el obrero es el asalariado que te están hablando acá. Es el asalariado, ¿ok? Es el asalariado. El obrero es el asalariado. Entonces, lo que te dice acá es de que gracias a esa mano de obra se puede dar la existencia de esos bienes que se están produciendo, ¿entiendes? Se puede dar la existencia de esos bienes que se producen, que se generan. Por eso se está manifestando de que vendría a ser el resultado, ¿ok? Pero acá hay un detalle. Te estaba hablando, por ejemplo, de la plusvalía, ¿no? Entonces, como te habla de la plusvalía, te está hablando de un plusvalor, te está hablando de un plusproducto. ¿Cómo es eso, profesor? Plusvalía significa plusvalor, es decir, yo no solo produzco, por ejemplo, 50 pantalones, sino que en el tiempo de más que trabajo, yo puedo producir 20 pantalones más. En total he producido 70. Pero a mí el capitalista, ¿por cuánto me paga? Me paga por los 50 que he producido, no por los otros 20. Eso quiere decir de que esos 20 pantalones de más que he producido, se lo queda el capitalista y genera beneficios o ganancias con esos 20 porque los vende. ¿Me entiendes? Eso por eso se llama plusvalía, se llama por eso plusvalor, plusproducto, porque estoy produciendo más y le estoy dando valor a esos bienes. ¿Por qué? Porque esos bienes van a existir, pero mi nivel de ingreso sigue siendo el mismo, mira. No cambia, no varía. Es decir, es un ingreso el cual no varía a pesar de que sí varía mi nivel de producción. Esa va a ser la gran problemática que se va a suscitar cuando la escuela socialista surge. ¿Me entiendes? Esa es la gran problemática. Y ese va a ser prácticamente su bandera, ¿ok? De lo que ellos van a ir realizando. Claro está que con el tiempo esto de acá va a manifestar algunas falencias, pues, ¿no? Va a suceder, ¿no? Como todo tipo de sistema, ¿no? Entonces, aquí llega a ver lo que plantea la escuela neoclásica, lo que plantea la escuela socialista. ¿Ya? Listo. Ojalá que te haya quedado claro. Esto tiene que ver con un poquito de historia también, pues, ¿no? Porque acuérdate que aquí estábamos hablando de la URSS, estamos hablando de los ingleses, estamos hablando, por ejemplo, luego de los americanos, ¿no? Así que hay que tomar en consideración eso, ¿no? Porque de eso es lo que luego en la actualidad tenemos, ¿no? Por eso tenemos el capitalismo, tenemos el socialismo, ¿no? Y como hemos manifestado, la escuela mixta, ¿no? Eso vendría a ser parte de lo que nosotros vamos a llegar a tener, ¿ok? Ahora, vamos al siguiente. Seguimos. Ahora vamos a ver cómo se puede originar el capital. Es decir, cómo se puede originar de que yo como empresa, por ejemplo, tengo una máquina, pero pueda más adelante tener 2, 3 o 4 máquinas. ¿Me entiendes? Eso es lo que te dice acá, el origen del capital. ¿Cómo se origina el capital? ¿Cómo yo puedo generar la existencia de ese capital? Es decir, de que aumenten mis recursos, hablando de dinero, y yo pueda generar más, en este caso herramientas, para que también así aumente mi nivel de producción. ¿Ok? Ese vendría a ser el origen del capital. Listo. Según la escuela neoclásica, vamos a ver, la escuela neoclásica nos plantea 3 y la escuela socialista nos plantea 2. ¿Ya? Siempre asociando al capitalismo, no te olvides. Entonces, dice acá, según la escuela neoclásica, por el trabajo productivo, por el excedente de producción y por el ahorro. ¿Qué cosa es el trabajo productivo? El trabajo productivo no es otra cosa que el trabajo que realiza mi mano de obra. ¿Ya? No es otra cosa que la realización de la actividad, de la producción que me genera mi mano de obra. Eso vendría a ser. Por eso dice, por el trabajo productivo. Producción, producción.
El capital nace como consecuencia de la actividad productiva que el hombre realiza tomando como base cualquier elemento integrante de la naturaleza. Entonces, usualmente la mano de obra lo que hace es transformar lo que se le da. Es decir, se utiliza los recursos naturales, ¿ok? Por ejemplo, los minerales, por ejemplo, los árboles, por ejemplo, los peces. Entonces, son parte de la naturaleza, ¿sí o no? Entonces, eso el trabajador lo agarra, lo transforma y va a tener un bien que se llama final. No te olvides, la materia bruta, la materia prima, el insumo y el bien final. Ese es el proceso de producción, ¿ya? Ese es el proceso de producción por el cual se da este trabajo productivo. Por ese proceso de producción se da este trabajo productivo. ¿Está bien? El capital nace como consecuencia de la actividad productiva. Ahí está. Que el hombre realiza tomando como base cualquier elemento integrante de la naturaleza. Entonces, lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Transformarlo, generar, de que esté bien, llega a ser, ¿qué cosa? Pase de ser una materia prima a ser un bien final. ¿Ya? Pase de ser una materia prima a un bien final. Como sucede acá, mira. Como acá están generando, ¿qué cosa? Están generando pantallas, televisores, etcétera, ¿no? Están generando cosas que luego van a ser bienes finales. ¿Ok? Y eso es lo que mayormente va a suceder. Se genera un bien final. Y al generarse un bien final, pues eso es lo que vamos a llegar a tener, ¿no? Por eso decimos de que va a ser fundamental o importante lo que se llega a hacer de aquí para adelante, ¿ya? Por el trabajo productivo se puede generar entonces la existencia de tener más ingresos, más dinero, más, en este caso, si lo llamamos desde un punto de vista económico, más liquidez, más plata, ¿ya? Por el excedente de producción. Consiste en guardar una parte de lo producido y que no es utilizado en consumo, productos almacenados. Es decir, es como sucede con las empresas Totus, Macro y otros más, ¿no? Es decir, ellos usualmente compran en escala, es decir, compran en cantidades y tienen sus almacenes, en los cuales esos bienes que ellos han comprado, pues lo van sacando de acuerdo a cómo también en sus establecimientos van vendiendo, ¿no? Por ejemplo, si ellos ven que los sacos de arroz se acaban, ellos van a ir a su almacén, van a sacar más sacos de arroz y van a poner, ¿no? Van a poner al público para que el público pueda seguir comprando, seguir comprando. Pero acá te está diciendo por el excedente de producción. Es como si te dijera de que la empresa produce 100 pantalones de manera diaria, ¿no? Pero hoy día justamente no ha producido 100, ha producido 150. ¿Cuál vendría a ser mi excedente de producción ahí? A ver, dímelo tú. ¿Cuál sería ahí mi excedente de producción si yo te hablo que comúnmente produzco 100, pero hoy día he producido 150? ¿Cuál sería ahí mi excedente de producción? Muy bien, sería 50. Entonces, yo te pregunto una vez más. Si yo te digo que es 50, ¿yo voy a obtener mayores ganancias a lo usual o voy a obtener menores ganancias a lo usual? ¿Qué es lo que me puedes decir tú? ¿Obtengo mayores ganancias? ¿Obtengo lo mismo? ¿Obtengo menores ganancias? Muy bien. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué tú me dices que obtenemos mayores ganancias? ¿Por qué? ¿Por qué obtenemos mayores ganancias? Muy bien, ahí está, ahí el excelente. Porque se ha producido más de lo que habitualmente se produce. Y eso es lo que mayormente ocurre dentro de lo que vendría a ser el capitalismo. No te olvides que dentro del capitalismo que tenemos en la actualidad, nosotros somos partícipes de eso, pues se produce en escala. Eso se llama producción en escala, es decir, producción en cantidad. Eso lo hace China, lo hace Estados Unidos, lo hace Gran Bretaña y otras naciones más que son países poderosos a nivel económico. Entonces, excedente de producción es que se producen más de la cantidad que debe de generarse o producirse. ¿Y eso qué me va a generar? Me va a generar mayores ganancias, mayor liquidez, mayor beneficio. Son sinónimos, ¿eh? Es lo mismo. Ahora, por el ahorro. Es una forma de crear capital, dice acá. Pues ahorrando dinero y colocándolo en negocios productivos, se forman nuevos capitales. A ver, una cosa muy importante. No te está diciendo, y no lo malentiendas, cuando te habla de ahorro,
te habla de que ese dinero yo lo recapitalice. ¿Qué significa eso? Significa de que mi dinero lo haga crecer sin que yo lo pueda trabajar. Es como, por ejemplo, un millonario va a la bolsa de valores y dice, a ver, ¿en qué puedo, por ejemplo, invertir mi plata? A ver, tu dinero puedes, por ejemplo, dejarlo en esa empresa X que veo de que está comenzando a subir el valor de sus acciones. Bacán. Blin, compro 5% de las acciones de esa empresa. Yo sentadito, ¿no? Ahí sentadito, viendo mi partido del mundial, veo la bolsa de valores y veo que yo había invertido en ese 5%, en ese 5% había invertido $100,000. Pero ahora veo de que no tengo 100,000, sino que tengo 150,000. Ahí está. ¿Qué estoy haciendo? Mi dinero está creciendo sin que yo lo trabaje. Eso es lo que está sucediendo. Y eso es lo que te está diciendo cuando te habla por el ahorro. ¿Está bien? El ahorro es el dinero que no se destina a la inversión, a la producción. Más bien yo lo destino a algo que me va a generar incremento de ingresos o ganancias sin que yo utilice ese dinero. ¿Me entiendes? Sin que yo utilice ese dinero. Es decir, ese dinero solito va creciendo. Es como, por ejemplo, yo fuera al banco, le digo, por favor, traigo 5,000 soles y lo quiero poner en un depósito a plazo, un año. Significa de que ese dinero yo no lo voy a utilizar, no lo voy a tocar, ¿me entiendes? Pero sí voy a generar incremento. Es decir, cuando me devuelvan mis 5,000, por ejemplo, me van a devolver mis 5,000 y 500 soles más. Yo te digo algo, ¿mi dinero creció? Sí. ¿Yo lo trabajé? No, solito ha crecido. ¿Por qué? Porque me ha generado intereses. Eso se llama tasa de interés pasiva, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, podría ser por el ahorro. Y a ti, como 3 ejemplos te daba, para que lo entiendas. Es una forma de crear capital, pues ahorrando dinero y colocándolo en negocios productivos, inversión, se forman nuevos capitales. Entonces, esa es la forma como el capitalismo plantea de que se puede formar más herramientas, más máquinas se pueden adquirir o comprar. Vamos a ver qué es lo que nos dice, en este caso, un ratito, vamos a ver qué es lo que nos dice la escuela socialista. ¿Ya? La escuela socialista nos plantea dos cosas. Nos habla de la acumulación originaria y nos habla de la acumulación de plusvalía. Según ellos, el capitalista puede incrementar su nivel de producción, pero también su nivel de ingresos, es decir, ganancias, de dos formas. Es lo que dicen ellos. Mediante la acumulación originaria o mediante la acumulación de plusvalía. ¿Qué es eso? La acumulación originaria es el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción. Es decir, lo que te está diciendo acá es de que la acumulación originaria es de que si yo tengo la costumbre de retirar o extraer, por ejemplo, camiones, ¿ya? 5 camiones de minerales al día, hoy día no llego a extraer 5 camiones de minerales. Hoy día llego a extraer 10 camiones. ¿Entiendes? Eso se llama la acumulación originaria. Es decir, estoy retirando, extrayendo más materia prima para que de esa forma pueda aumentar mi nivel de producción. ¿Está bien? Llego a extraer más, ¿ok? Llego a extraer más, pero al extraer más, ¿qué es lo que voy a generar? Una mayor producción. Entonces, eso es lo que nos dice la escuela socialista, por el cual se puede generar, en este caso, un origen del capital, es decir, de que yo pueda incrementar mis ganancias y también a la vez pueda incrementar a largo plazo el número de herramientas o máquinas que uso en la producción. ¿Ya? Eso se llama acumulación originaria. ¿Por qué? Porque te habla de recursos que están en el medio natural. Por ejemplo, este de aquí, este arbolito de acá, que tú llegas a ver, que estoy señalándote, esos de acá, eso se llama materia bruta. ¿Qué, profe? ¿Pero eso no es igual que acá? No, no es lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque este todavía está en su lugar de origen. Está plantado, está ahí, como los demás que están atrás, ¿verdad?
Eso se llama materia bruta. Esto que está acá acostado, digámoslo así, eso se llama materia prima. ¿Por qué, profesor? Porque ha sido talado, ha sido cortado ya. Por lo tanto, ya no pertenece al medio natural. Ya ha sido extraído. ¿Me entiendes? Es como si yo te dijera, imagínate que este fuera el mar, el mar, y tú ves, por ejemplo, un montón de peces. Pongo la red y ¡plá! Comienzo a extraer. Y dentro de la embarcación están un montón de peces. Ya. Los que están en la embarcación son materia prima. Los que están todavía en el mar, dentro del mar, son materia bruta. Esa es la diferencia. Entonces, eso es lo que te dice acá. Entonces, yo mientras más de esto llego a extraer, aumenta mi producción. Porque voy a tener más medios o bienes para poder utilizarlos. Para poder, en este caso, llegar a utilizarlos, ¿no? Y eso es lo que mayormente plantea la escuela socialista y la forma como el capitalismo realiza su nivel de producción o incrementa, ¿no?, sus herramientas o máquinas. Otro vendría a ser la acumulación de plusvalía, es decir, la explotación de la clase obrera por los capitalistas. Eso yo te expliqué antes también. El cual genera una mayor producción y beneficio. ¿Qué significa beneficio? Ganancia para la empresa y no para el asalariado o trabajador. Ahí está. La acumulación de plusvalía, ¿qué cosa es? Yo produzco más. Yo genero más. ¿Qué cosa? Bienes finales. Entonces, yo estoy generando más bienes finales y no me retribuyen de la misma forma, sino que más bien me retribuyen lo mismo. Pero el capitalista se lleva ese bien, lo vende y eso le genera mayores ganancias. Entonces, de esa forma también se puede generar una mayor cantidad de estos bienes, ¿no?, mediante la acumulación de plusvalía que plantea acá. ¿Ya? Explotación de la clase obrera por los capitalistas, el cual genera una mayor producción, produzco más, y beneficios, porque no solo produzco más, sino que también gano más, obtengo mayores ganancias, ¿no?, de lo que estoy haciendo para la empresa y no para el asalariado o trabajador. Listo. Eso vendrían a ser las dos formas que tenemos, ¿ok? ¿Cómo se origina el capital? Ahora vamos a la importancia. ¿Por qué el capital es importante? El capital es importante, su uso en el proceso productivo permite, primero, el ahorro de energía humana. Si nosotros hubiéramos hablado hace 50 o 60 años, pues la mano de obra era el que realizaba todo. Es decir, la mano de obra era la que se sacrificaba en la producción. Pero conforme iba pasando el tiempo, pues el hombre, la persona, ha ido creando cosas. Y esas cosas se llaman herramientas, máquinas, que se han ido creando, es decir, el capital, ¿no?, que se ha ido creando. Y eso le ha generado a la mano de obra, pues, un ahorro de energía. En las sociedades que son, por ejemplo, industrializadas, pues este ahorro de energía es bastante fuerte. Es decir, la mano de obra se ha tenido que especializar, ¿ok?, para seguir laborando en la empresa. ¿Por qué? Porque ya no es la que utiliza su energía física, pues. Ahora utiliza su parte mental, su conocimiento. ¿Para qué? Para poder dominar esa máquina, esa herramienta, para poder programar esa máquina o herramienta. Es decir, ya todo ha cambiado, ¿no? Todo es diferente, es distinto. Antes la misma mano de obra armaba un vehículo, ahora ya no. Ahora se programa y las máquinas son las que arman el vehículo. ¿Entiendes? Entonces, estamos hablando de que la tecnología también ha generado de que hay un ahorro de energía. Explotación adecuada de los recursos naturales indica que la extracción de esos recursos son más eficientes. Son más eficientes la extracción de esos recursos. Y eso es algo que permite de que también el nivel de se incremente la productividad del trabajo. Es decir, de que la mano de obra pueda producir más bienes, pueda producir mejores bienes, ¿okay?, mejores servicios, mejores bienes finales, incremento de la riqueza, pero también permite de que el capitalista obtenga mayores ganancias. ¿Por qué? Porque está produciendo más. Entonces, mira cómo uno enlaza al otro, enlaza al otro, enlaza al otro. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es importante el capital. El capital es importantísimo por eso.
porque va, en este caso, enlazando, ¿no? Va enlazando los recursos, ¿ya? Reducir costos unitarios de producción y generar mayores ganancias. Es decir, lo que está haciendo acá es de que si antes, por ejemplo, no sé, producir un bien, un pantalón, me costaba producir 10 soles, pues ahora me cuesta producir un pantalón, por ejemplo, 7 soles. ¿Entiendes? Reducir costos unitarios de producción y generar mayores ganancias. Pero si yo produzco 100, más o menos acá, si antes me costaba 10, ¿no? 10 por 100, ¿cuánto sale? Ahora 7 por 100, ¿cuánto sale? ¿Y cuál vendría a ser el restante de la ganancia? ¿No? Es decir, mientras yo produzca más, ese restante va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, por eso es reducir costos. Antes me costaba 10, ahora me cuesta 7, son 3 soles menos por cada bien, por 100 cuánto sería, ¿no? Y genera mayores ganancias. Ahí está. Mi ganancia no va a ser 3 soles por cada, ya no va a ser menor, sino que va a incrementarse. Porque antes yo gastaba 10, ahora gasto 7, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay mayores ganancias. Porque eso que antes no ganaba, ahora lo gano. ¿Debido a qué? Debido a la herramienta, debido a la máquina que estoy llegando a utilizar, la cual es mejor que la que tenía anteriormente. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que mayormente va a generar o la importancia del capital. Ahora seguimos. Cualquier duda me avisas, ¿no? Retribución al capital. Vamos a ver. La retribución al capital dice, su participación en la creación de riquezas se le retribuye con intereses. Solo te voy a decir lo principal nada más, porque es lo que usualmente tú tienes que saber. Este precio lo paga el prestatario o deudor al prestamista, por ejemplo al banco, ¿no? O acreedor, que es dueño del beneficio que produce el capital prestado. Los intereses son fijados por acuerdos entre el acreedor y el deudor. ¿Qué te está diciendo acá? Lo que te está diciendo es de que, por ejemplo, yo usualmente me presté $40,000 y en un mes voy a pagar 40,000 más el interés. Ponte el caso que este sea el interés. Ahí está. Es decir, de manera mensual, yo voy a pagar esta cantidad más el interés. Esta cantidad más el interés. Si le he sacado, por ejemplo, en un año, pues 433 por 12, ¿cuánto sería? Pues, ¿no? ¿Cuánto llegaría a ser, no? Entonces, ese vendría a ser la diferencia, ¿ya? Entre lo que yo adquiero, es decir, lo que yo necesito, y lo que me van cobrando debido a que también ellos tienen que ganar lo que se llama los intereses. ¿Ya? Por eso dice, este precio lo paga el prestatario, o también llamado deudor, al prestamista, o también llamado acreedor, porque tiene la plata. Por ejemplo, mayormente en nuestro país es el banco, que es dueño del beneficio que produce el capital. Es decir, el banco va a ser dueño hasta que se le pague el último centavo. Cuando se le pague el último centavo, ya no va a ser propietario del bien, sino que se lo va a pasar al que lo ha comprado, que es el que usualmente ha sacado, ¿qué cosa? El préstamo. Eso es lo que sucede, ¿ya? Los intereses son fijados por acuerdo entre el acreedor y el deudor. Y acuérdate, los intereses son fijos. Es decir, este interés que debes acá, este interés que llegas a ver acá, un momentito, este interés es fijo, no va a cambiar. Este interés mensualmente el deudor paga. Este interés mensualmente el deudor paga. Por el tiempo que, claro, ha sacado el bien, pues, ¿no? Ha sacado el dinero, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, no. Pues depende, ¿no? ¿Cuánto tiempo se saca? Entonces, esa es la retribución al capital, el interés, ¿ya? Ahora, clases de capital. Tenemos acá dos, según los neoclásicos y según los socialistas, ¿ya? Según los neoclásicos podemos encontrar de que ellos plantean dos. Según los neoclásicos, en este caso por la rotación del capital, claro está, por la rotación del capital podemos encontrar dos. Un capital productivo y un capital lucrativo. Los dos son diferentes. Los dos son distintos, ¿ya? Uno es capital productivo, producción. Otro es lucrativo, ganancia, mayormente, ¿ya? Ahora, dice acá,
Capital productivo sirve para la creación de nuevas riquezas y ha sido formado solo para ello. Por ejemplo, zapaterías, panaderías, fábrica de gaseosas, etc. Es decir, el capital productivo sirve para la creación de nuevas riquezas. Es decir, es el lugar donde se va a dar la creación, transformación de ese bien que se requiere, de ese bien que se necesita. ¿Ok? Por eso se llama capital productivo. ¿Por qué? Porque produce, porque genera, porque da un bien que se está necesitando. ¿Ok? Eso es la parte relevante que nosotros tenemos en el capital productivo. ¿Sí? Ese vendría a ser. Ahora, dice acá, sirve para la creación de nuevas riquezas y ha sido formado solo para ello. Entonces, ese es el capital productivo. Por ejemplo, una instalación en la cual, por ejemplo, se transforman o se ensamblan los vehículos. ¿Ya? La instalación es el capital productivo. Como te dicen, ¿no? La zapatería, ¿no? La panadería, la instalación, ¿no? El lugar donde se va a llegar a dar ese bien, la existencia de ese bien. ¿Ya? Y este capital productivo se relaciona en dos formas. Tiene el capital fijo y el capital circulante. Son dos las cuales se va a llegar a dar el capital. El primero es el capital fijo y el segundo es el capital circulante. Dice, el capital fijo es aquel que puede servir para varios actos de producción, permanece siempre igual. Es decir, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Este de acá vendría a ser un capital fijo. Este de acá vendría a ser un capital fijo. Este de acá también vendría a ser un capital fijo. ¿Ya? Son fijos. Claro, este de acá no. Este no. Este tampoco. ¿Ok? Ahora vamos a explicar. Dice, es aquel que puede servir para varios actos de producción. Ah, mira. Se puede utilizar en la producción varias veces. Permanece siempre igual. Es decir, siempre igual, yo lo veo igual. Yo también lo veo igual. Acá también igual. Pero hay un detalle. Dice que sufre depreciación. ¿Qué es eso? Pero sí se deprecia, dice. ¿Qué significa depreciación o que se deprecia? A ver, dímelo. ¿Qué significa de que sufre depreciación o que se deprecia? ¿Qué es eso? ¿Qué vendría a ser? ¿Ya? Es como, por ejemplo, lo que estamos usando ahora. Yo sea mi computadora, sea mi celular, ¿no? Yo mientras use mi celular y pase el tiempo, pues mi celular en algún momento pues se puede malograr, ¿no? No ahora, ¿no? Pues pasando el tiempo, estoy hablando de 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Es decir, se puede ir desgastando, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque es algo que el hombre ha creado. Entonces, como el hombre lo crea, ¿qué es lo que mayormente tiene que hacer? Obvio, si mi celular se malogra, lo tengo que llevar al técnico para que lo resete y nuevamente me siga funcionando, ¿no? Es como si te dijera que le hace electroshock, ¿no? Bla, 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 ¿no? Para que lo resucite, ¿no? Eso es lo que mayormente sucede. El capital fijo, cuando hablamos de que se deprecia, significa que se desgasta. ¿Qué significa eso? De que mientras se va usando, pues va dejando de ser esa máquina o herramienta nueva. Es como si yo tuviera un vehículo, lo manejo, pues es obvio que mientras lo maneje más, las llantas se van a ir gastando. ¿Me entiendes? Y eso es normal que ocurra eso. Es normal que ocurra eso. Entonces, eso es lo que mayormente va a suceder con este capital fijo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? La empresa lo que tiene que hacer es llegar a invertir. Por ejemplo, si yo veo que mis máquinas están, por ejemplo, no están funcionando bien, tengo que llamar al especialista y decirle, oye, ¿tú crees que me puedas hacer mantenimiento a mis máquinas? Ya, bacán, yo hago mantenimiento a tus máquinas. Plin, 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 plin. Le hizo mantenimiento. ¿Para qué? Para que siga funcionando. No va a funcionar como cuando empezó,
Es decir, cuando era nuevecito, ¿me entiendes? Pero sí va a seguir funcionando y me va a seguir produciendo. Solo que yo tengo que tener en cuenta de que al ser un capital fijo, me puede durar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, no sé. Va a depender del uso que le dé y el mantenimiento también que le dé. Por eso dice que es un capital llamado fijo. ¿Ok? Está establecido. Va a ser un capital que va a estar ahí. Es decir, no es de que con la primera, con el primer uso, ¡pluk!, se malogró. No. Va a ser bien difícil, bien complicado que eso suceda. Bien difícil que suceda eso. ¿Ya? Eso vendría a ser el capital fijo. Pero también te dice que tenemos un capital que es circulante, disculpe. Dice, se usa solo una vez, porque desaparece en el acto mismo de la producción. Ah, mira, te está hablando entonces, por ejemplo, de la harina, ¿no? Si es una panadería, te habla de la harina, te habla del huevo, ¿me entiendes? Te está hablando de que son, ¿qué cosa? Son insumos. Al ser insumos o bienes intermedios, insumos o bienes intermedios, pues esos bienes intermedios solo se usan una vez. No es de que se usen 2, 3, 4, 5 veces. No, no es así. Se usa solo una vez. ¿Ok? Y usualmente este insumo da todo de sí para que aparezca, en este caso, ¿qué cosa? El bien final. Ahí está. Para que aparezca el bien final. Entonces, ese insumo da todo de sí para que pueda aparecer ese bien final. ¿Ok? Por eso te dice de que es un capital circulante, va circulando. Se acaba, uso otro. Se acaba, uso otro. Y así. Por eso se llama capital llamado circulante, porque llega a circular. ¿Ok? No va a ser utilizado el mismo, sino que se utiliza otro, diferente, distinto. ¿Ok? Se usa solo una vez porque desaparece en el acto mismo de la producción. Esa es la diferencia con el de arriba. ¿Ya? Entonces tenemos capital fijo, permanente, capital circulante, no permanente, sino que más bien cambiante, ¿no? Cambiante. Ahora, tenemos también, hemos hablado del capital productivo, ahora hablamos del capital lucrativo. Muchas personas, en vez de, por ejemplo, trabajar mañana, tarde y noche, prefieren invertir su dinero, ¿no? Es decir, yo tengo dinero, lo invierto por otras cosas y que mi dinero a mí me vaya dando beneficios, ganancias, sin que yo lo trabaje. Y aquí es donde aparece el capital lucrativo. Es aquel bien o conjunto de bienes que por su naturaleza no produce bienes. Escucha, no produce bienes, pero sí genera ganancias. Ahí está. Sí genera ganancias. Mira qué interesante. Muy diferente al capital productivo, ¿verdad? Muy distinto al capital productivo. Entonces, el capital lucrativo es diferente, es distinto al capital productivo. Los dos son muy diferentes, son muy distintos. Entonces, una cosa es el capital productivo, otra cosa es el capital lucrativo. Por ejemplo, yo tengo un vehículo, vamos a poner acá V, ¿ya? Tengo un vehículo. Ese vehículo yo lo alquilo, por ejemplo, diario me pagan 50 soles. Listo, va 50 soles. Jueves, 50 soles. Viernes, 50 soles. ¿Qué estoy generando? ¿Estoy generando bienes o estoy generando ganancias? A ver, dímelo tú. ¿Genero bienes o genero ganancias? A ver, ¿qué estoy generando ahí? A ver, ¿qué llevo a generar? ¿Estoy generando bienes o estoy generando ganancias? ¿Cuál de los dos? Claro, estoy generando ganancias. ¿Por qué? Porque, como te dije, el vehículo lo alquilo y la persona a la cual alquilo me paga por el vehículo de manera diaria. Por ejemplo, otro más. Yo tengo dinero y de repente, no sé, un señor me dice, ¿tú crees que me puedas, por ejemplo, prestar 1000 soles?
bacán. Como tengo plata, agarro, muy bien, le hago el contrato, todo aquí, ahí están los 1000 soles. Pero cuando tú me devuelvas, dentro de un mes, me has dicho que me vas a devolver, me vas a devolver los 1000 soles más 100 soles más. Listo, más 100 soles más. Yo, ¿qué estoy generando ahí? Ganancias. Estoy generando ganancias. No estoy generando nada que tenga que ver con lo que vendría a ser la parte de la producción. Es decir, no estoy produciendo nada. ¿Pero qué estoy generando? Ganancias. Estoy generando ganancias. Eso es lo que mayormente ocurre con el capital lucrativo. Otro más. Por ejemplo, lucrativo. Tengo mi departamento. Lo alquilo. ¿Qué genero? Ganancias. Porque lo he alquilado. Y por lo tanto me están pagando por ese bien. Es decir, mensualmente me están pagando por ese bien. Eso vendría a ser el capital lucrativo. El que solo me genera ganancias. Pero no nada que tenga que ver con lo que sería la producción. ¿Está bien? Mira que te estoy poniendo en casi todos, te estoy poniendo ejemplos, ¿no? Para que tú lo entiendas sobre todo. Bueno, yo usualmente suelo poner ejemplos, porque creo que de esa forma mis estudiantes me entienden mejor. ¿Tienes alguna duda? Avísame, por favor. ¿Eh? Avísame que hasta ahora no me dices nada, significa que todo está bacán, todo está muy bien. Por ahí que te pregunto, me respondes muy bien, vamos bien, creo, ¿no? Vamos muy bien. Ahora, vamos a ver lo que nos dice según los socialistas. Por la creación del valor, ¿ya? Tenemos capital constante y tenemos un capital que se llama variable, ¿sí? El capital constante mayormente dice es el capital cuyo monto de su valor no aumenta, sino permanece constante y por lo tanto no crea nuevo valor. Está representado por aquella suma de dinero que se utiliza en la compra de medios de producción. Ah, bien, aquí podemos hablar de dos. Podemos hablar de dinero, pero también podemos hablar de instalaciones y también de máquinas. ¿Ya? Podemos hablar de todo eso. Todo eso mayormente vendría a ser parte de lo que es el capital. ¿Ya? Capital constante. Dice, es el capital cuyo monto de su valor no aumenta. Es decir, el hecho de que ese bien me produzca más o me produzca menos, su valor va a ser el mismo. ¿Me entiendes? Su valor, hablando de bien, esa máquina va a seguir siendo una máquina. Esa herramienta va a seguir siendo una herramienta. No va a cambiar. El hecho de que me produzca más o me produzca menos, no quiere decir que va a valer más o va a valer menos, no. Va a valer lo mismo. A eso se está refiriendo. ¿Ya? Y eso vendría a ser parte de lo que nosotros tenemos dentro del capital constante. Es el capital cuyo monto de su valor no aumenta, sino que más bien permanece constante. Permanece constante, no cambia. Y por lo tanto, no crea nuevo valor. Es decir, me puede producir, por ejemplo, 100 pantalones, pero no está generando nada nuevo. Yo sé que me genera pantalones. Yo sé que me genera esos bienes, pero no me genera nada más. Entonces, por eso decimos de que es un capital llamado o denominado constante. ¿Ok? Constante, está constantemente. Claro está que si tú te fijas, mira el valor que le da los socialistas a lo que es el capitalismo. Mira el valor que le da a los bienes, ¿no? Es muy diferente, ¿sí o no? Cada uno de ellos plantea algo diferente, algo distinto, ¿no? Por eso decimos que es un capital que está de manera constante, ¿ya? Tenemos las máquinas, tenemos las herramientas, todo lo que son medios de producción, ¿ya? Todo lo que son, en este caso, medios de producción. Pero cuando hablamos del capital variable, aquí la situación cambia, porque dice, es el capital invertido en salarios, es decir, vamos a poner acá, fuerza de trabajo, ¿no? Fuerza de trabajo, es decir, mano de obra, ¿ya? Mano de obra. A eso se refiere, mano de obra. A eso se está refiriendo. Pero mira la relevancia que le da. Dice, es el capital invertido en salarios. Claro, porque el salario se le da al trabajador. Se le paga al trabajador, ¿no? Es el pago por la fuerza de trabajo. Es decir, por el trabajo que realiza la mano de obra. ¿Ok? Cuya característica es que crece o varía. Es decir, puede, por ejemplo, crecer porque produce más, puede disminuir porque produce menos. Y de acuerdo a eso se le retribuye, se le paga, claro está.
Es lo que supuestamente se plantea, ¿ya? Es el que genera valor. Entonces, para el socialista, el que genera valor es la mano de obra, no es la máquina. Escucha bien, no es la máquina. Cosa contraria a lo que sucede en el capitalismo, ¿verdad? Dice, es el que genera valor. Por lo tanto, este capital es fuente de plusvalía. Entonces, ellos lo que están diciendo es de que ese capital es el que genera el valor que tiene el bien en la actualidad. ¿Ok? Y como ese bien tiene ese valor, pues se le debería dar la relevancia que debe de ser. Por eso dice, este capital es fuente de plusvalía. ¿Qué cosa es la plusvalía? Conocida como plusvalor. Apareció definida ¿por quién? Por Marx. Recuérdate que Marx es prácticamente el fundador de esta escuela marxista o también llamada escuela científica, ¿no? Esta escuela, o mejor dicho, hablamos del socialismo científico, que le llaman así. En su obra El Capital. Acuérdate que él tiene su obra llamada El Capital, en el cual él explica, ¿no? Él explica todo lo que tiene que ver con el capital y sobre todo con el capitalismo, la forma como utiliza, ¿no? Este capital. Y es básicamente el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plus producto. Es decir, un plus te está diciendo más bienes, más productos, más cosas, del cual se hace propietario el empresario. Ahí está. El empresario se apropia de eso que llega a producir la mano de obra, pero hay un detalle. ¿Por qué dice que se apropia? Porque no le paga. Pues, ¿no? No le paga por el bien que está generando o que está, en este caso, produciendo, ¿no? Es decir, sí le paga lo que usualmente han quedado, pero no le paga además por el plus producto que está generando. Porque hay un plus valor. ¿Me entiendes? Entonces, a eso se está refiriendo en este caso Marx. Y él lo explica en su obra El Capital, explica detalladamente todo lo que tiene que ver con lo que sería la parte de la plusvalía, es decir, parte de lo que en la historia se ha ido aconteciendo, dando, y se ha podido ver, se ha podido evidenciar, ¿no? Esto es lo que mayormente ocurre. Entonces, ellos manifiestan que hay un capital constante y hay un capital denominado variable. Pero también dentro de ese capital variable hablan de lo que vendría a ser la parte de la plusvalía. Y la parte de la plusvalía es conocida como el plusvalor. Y en este caso, ¿quién lo plantea? Lo plantea Marx. Marx plantea este plusvalor, el cual lo hace dentro de su obra llamado El Capital, no te olvides. Y es básicamente el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plus producto, del cual se hace propietario el empresario. ¿Ya? Listo. Vamos a seguir un ratito. Hasta ahí todo ok. ¿Todo bien? Me imagino que sí. No hay ningún problema. Un ratito, por favor. Estoy borrando esto para pasar ya a las últimas diapositivas y comenzar con las preguntitas, ¿no? Que también hay. ¿Ya? Otras clases de capital. Primero, capital comercial. El capital comercial te habla del comercio. Por ejemplo, imagínate que por la casa por donde vives hay una tienda. ¿Ya? Esa tienda que te vende la gaseosa, la galleta, el azúcar, ¿ya? Eso vendría a ser un capital comercial, porque se dedica al comercio. Es decir, se dedica a brindarte algo, lo cual tú estás necesitando y tú lo pagas. Por eso se dice comercial. Su función es obtener ganancias mediante la compra, es decir, el que compra y venta de la mercancía, que como te dije puede ser la gaseosa, el azúcar, el arroz, ¿no? La galleta, las cosas que usualmente en el comercio se ofrecen, ¿no? Se llegan a ofrecer. Por eso se denomina capital comercial, se dedica al comercio, ¿ok? Al comercio, no te olvides. Ahora, aparte del capital comercial, esa persona está invirtiendo ¿qué cosa? Su plata. ¿Por qué invierte su plata? Para poder brindar un servicio. Pues. Eso es lo que está haciendo, brinda un servicio, porque dice acá, compra y venta de mercancía. Acá, por ejemplo, la billutería, ¿no? La gente está, por ejemplo, viendo, si hay algo que me gusta a mí, me lo pruebo,
Y si me queda, plin, le pago a esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me ha agradado, me ha gustado ese bien que vende, ¿no? Entonces, eso es lo que mayormente sucede, ¿no? En la parte comercial, ¿no? El comercio, que usualmente es cuando se llega a ofrecer los bienes que la sociedad requiere o necesita, ¿ya? El otro es el capital industrial. Se utiliza para producir plusvalía, es decir, constituido por excedentes productivos. No te olvides que capital industrial te está hablando de donde se producen los bienes. Por ejemplo, ¿dónde se produce la gaseosa? ¿Dónde se producen las golosinas? ¿No? ¿Dónde se producen, por ejemplo, todo lo que usualmente la sociedad tiene? Hablando de la ropa, hablando de la tecnología, ya. Eso se llama capital industrial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice constituido por excedente de producción. Se utiliza para producir plusvalía, es decir, de que el obrero produzca más, genere más, y eso, ¿qué va a hacer? Va a permitirme de que yo ofrezca más como empresa. Y yo al ofrecer más, estoy, ¿qué cosa? Ganando más. Eso se llama capital industrial. Bien clarito dice ahí, se utiliza para producir plusvalía, es decir, plusvalor, no te olvides, constituido por excedentes productivos. ¿Yo produzco más o produzco menos? Produzco más. Más de lo que usualmente produce. ¿Ya? Listo. Ese vendría a ser entonces el capital llamado industrial. Luego tenemos el capital bancario, originado por obligaciones entre cliente y las instituciones financieras. Es decir, es cuando el banco le da liquidez a la persona o empresa para que pueda, por ejemplo, para que pueda seguir invirtiendo en su negocio. Es decir, para que yo pueda producir más. Mejor dicho, disculpa, para que yo pueda ofrecer más bienes o más servicios. Eso se llama capital bancario, ¿ya? Originado por obligaciones entre cliente y las instituciones financieras, ¿ya? Entonces, el capital bancario que genera intereses que paga la empresa o la persona cuando adquiere un préstamo de parte del banco, ¿ya? Ese vendría a ser capital denominado bancario, capital bancario, ¿ya? El capital financiero surge de la unión del capital bancario con el capital industrial. ¿Qué significa eso? Significa que el capital financiero es el que usualmente se da cuando la empresa recién va a empezar y necesita, por ejemplo, de que el banco pueda financiar. ¿Qué cosa? Primero, la instalación en la cual va a producir. Luego, las herramientas. Luego, los insumos. Luego, la mano de obra. Y luego, lo que produzca. Es decir, prácticamente te está hablando de que cuando hablamos de capital financiero, estamos hablando de que la empresa recién se va a implementar. Y en esa implementación necesita de un capital que el banco le puede otorgar para que pueda tener todo lo que necesita. Instalación, máquinas, mano de obra, los bienes que va a ofrecer o los servicios que va a ofrecer, etcétera, etcétera. Es decir, es como si recién una empresa comenzara a existir y es financiado por una entidad bancaria. Eso se llama capital financiero. Me están financiando, ¿no? Surge la unión del capital bancario con el capital industrial, ¿ya? Porque es la empresa la cual busca, pues, ¿no? Busca que alguien lo financie. Luego tenemos, por último, el capitalismo. Vamos a ver un poquito qué cosa es, ¿no? Según los neoclásicos y según los socialistas, dice, según los neoclásicos, el capitalismo es una organización económica que se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción y distribución y la búsqueda de ganancias bajo condiciones competitivas. En el capitalismo y la economía de mercado, las actividades económicas se resuelven en el libre juego de las fuerzas competitivas de la oferta y la demanda. Es decir, oferta y demanda significa de que aquí el precio se da debido a la interacción entre ofertante y demandante. ¿Ok? Hay un precio establecido y eso va a generar de que el ofertante venda más, el demandante compre más o compre menos. El ofertante venda más o venda menos. Eso se llama juego de las fuerzas competitivas. Oferta y demanda. Oferta, el que vende. Demanda, el que compra. ¿Ya?
Según los socialistas, se denomina capitalismo a la organización de la sociedad en que la tierra, las fábricas, los instrumentos de producción u otros más pertenecen a un pequeño número de terratenientes y capitalistas, mientras que la masa del pueblo no posee casi ninguna propiedad y debe por lo mismo alquilar su fuerza de trabajo. Mira lo que te está diciendo, ¿no? Escucha, ¿no? Te está diciendo prácticamente de que pues, la sociedad está sumisa, ¿no? Está sumisa y tiene que pues, trabajar y tiene que aceptar lo que supuestamente ese capitalista le da, ¿no? Ese es el planteamiento que ellos tienen, ¿no? Y el planteamiento neoclásico es diferente, ¿no? Porque trata de que es una organización, ¿no? Le pertenece a alguien, es decir, propiedad privada, le pertenece a alguien, ¿no? Ellos generan, ¿no? Generan qué cosa, los bienes, los servicios, ¿verdad? Usualmente hacen de que ellos, como son los ofertantes, se relacionan con los demandantes, ¿no? Y eso va a generar de que mi precio haga de que el demandante compre más o compre menos, yo venda más o yo venda menos, ¿no? Eso es lo que dice el neoclásico. En cambio, el socialista plantea otras cosas. ¿Ok? Ya está dándole estacada, ¿no? Como diciendo, mira, esto hace, esto de acá es así, ¿no? Pero esa es la diferencia entre cómo cada uno lo ve. ¿Cuáles son las características del capitalismo? Capital como centro y objetivo. Defensa de la propiedad privada, porque obvio yo invierto mi dinero, ¿no? Clases socioeconómicas. Te está hablando de la clase alta, clase media, ¿no? Las clases sociales que tenemos. Libertad de asociación y de empresa significa, si yo quiero asociarme con otra empresa, pues estoy en la libertad de hacerlo, ¿no? Ahora, están las leyes, ¿no? Empresariales, la que está en la constitución política, que es lo que se puede hacer y no se puede hacer, ¿no? No se puede ir en contra de lo que indica eso. La ley de la oferta y demanda, promoción del libre mercado, es decir, yo puedo ofrecer, ¿no? Los bienes tanto dentro de mi país, también fuera de mi país, si es que me lo solicitan, ¿no? Libertad de trabajo, promoción de la competencia, es decir, de que no solo llega a haber uno el que ofrezca el bien, sino que lleguen a haber varios, ¿no? Y lo cual va a generar qué cosa? Va a generar de que la persona elija. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su ingreso, de acuerdo a su posibilidad, etc. Interferencias mínimas del Estado. Todo eso vendría a ser parte de las características de lo que vendría a ser la parte de lo que es el capitalismo. ¿Ya? Listo, muy bien. Ahora vamos a lo que vendría a ser, vamos ahora sí, a lo que vendría a ser eh, la parte, un ratito, listo. Voy a compartir las preguntitas, ¿ya? Listo, por favor, comparto las preguntitas. Y acá es el momento en el cual tú intervienes. Este es tu momento, ¿ya? Por favor, te voy a pedir de que participes para que de esa forma podamos interactuar. Si hubiera algo lo cual no entiendes, no comprendes, dime nada más. Y lo podemos en este caso ver, ¿no? 1. El capital es bien de consumo, instrumento que sirve como medio de cambio, todo bien que sirve como medio de producción, el dinero que se usa para la compra y venta, un factor primario de la producción. Clave en la 1. Vamos. ¿Cuál vendría a ser? Hay una palabra clave ahí. Vamos, dime. ¿Cuál sería la clave en la 1? Vamos, vamos. A ver. Tienes que participar, ¿eh? Vamos, tú puedes. Tú puedes participar. A ver. ¿El capital qué cosa es? Ya, a ver. Ujú. Muy bien. Todo bien que sirve como medio de producción. 1C. 2. Forma de constituir capital, que se presenta cuando los bienes producidos de una sociedad son superiores a sus necesidades de consumo. Acumulación originaria por el ahorro, aplicación del trabajo sobre la naturaleza, el excedente de producción o acumulación de plusvalía. Clave en la 2. Lo hemos visto también. ¿Cuál vendría a ser la clave en la 2? Muy bien. Excedente de producción. Se produce más, ¿verdad? 3. Si un albañil coge un poco de agua y tierra, lo coloca en un molde y seca al sol o al fuego, para obtener un adobe o ladrillo, podemos afirmar que ha creado un capital debido al ahorro, acción del trabajo sobre la naturaleza, acumulación de plusvalía, excedente de producción, acumulación originaria. Clave en la 3. Vamos, clave en la 3. ¿Cuál sería?
Clave en la 3, vamos. Ya, muy bien, muy bien. La B de bonito, B de barato, ¿verdad? Listo. 3B. 4. Según los neoclásicos, el capital que interviene en varios actos de producción sin modificar su forma se llama comercial, productivo, lucrativo, fijo o circulante. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 4? ¿Cuál sería? A ver. ¿Cuál sería? Muy bien. Sería fijo. Circulante no puede ser, porque te dice varios actos de producción. El circulante solo es uno, nada más. Se usa por una sola vez. Muy bien. 4 sería D. 5. El marxismo o socialismo divide el capital en variable fijo, circulante fijo, variable constante, productivo lucrativo, productivo variable. 5 clave. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la clave en la pregunta 5? Vamos. A ver, ¿solo circulante y fijo? No podría ser. Eso vendría a ser de capitalismo, ¿no? Escuela neoclásica. Claro, sería, en este caso, la C, ¿no? Variable y constante, claro está, variable y constante, ¿ya? Es el capital que en el proceso productivo desaparece para luego aparecer formando parte del producto. Da todo de sí y aparece en el bien final, ¿no? ¿Cuál sería? Fijo, variable, circulante, constante, lucrativo. 6 claves, ¿cuál sería? Claro, muy bien, sería la C de casa, C de casita, ¿verdad? Listo. 7. La escuela neoclásica clasifica al capital según su duración en el proceso de producción. De tal forma, los edificios y maquinarias lo considera dentro del capital fijo, variable, lucrativo, constante o circulante. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 7? A ver, acuérdate, las máquinas, las herramientas, ¿qué serían? ¿Qué es lo que yo te dije? Claro, muy bien, son fijos, ¿ok? A de amigo, 8. Alquilar un departamento a los turistas en un fin de semana representa para su propietario un magnífico negocio, un capital de producción, un capital fijo, un capital lucrativo, una inversión rentable. 8 sería la D, un capital lucrativo. Muy bien, Ronaldo. 9. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa un capital? La cocina de una ama de casa, la carpeta de un estudiante, el plomo de un albañil, el televisor en un hogar o una máquina de coser en la casa. La 9, la clave es la... Vamos, la 9. Vamos. Estamos acabando ya. Una máquina de coser en la casa no puede ser, porque yo lo utilizo para diferentes cosas, para mi pantalón, mi camisa, ¿no? No tiene nada que ver con la producción. Pero sí el plomo de un albañil, ese sí es un capital, por ejemplo. Porque el albañil lo usa constantemente porque está realizando una actividad de producción, ¿verdad? Entonces, la 9 la C. El capital recibe como retribución por su participación en la creación de riquezas el interés, utilidades, rentas, tributo, salario. Ese está fácil, ¿verdad? Ese vendría a ser la A de amigo, ¿verdad? A de amigo, listo. 11. El interés puede ser mayor o menor, simple compuesto, porcentaje mora, objetivo subjetivo, fiduciario y especulativo, según lo que había mostrado en la imagen de cuando vimos el interés, habían dos, ¿verdad? Dos diferencias, ¿no? ¿Cuáles eran esas dos diferencias que había? ¿Estaban ahí? ¿Cuáles eran? Claro, simple y compuesto, ¿verdad? Listo, la B de bueno. 12. Etapa del capitalismo donde se concentra en pocas manos los grandes capitales, de modo que llegan al monopolio. Libre concurrencia, monopolismo, libre competencia, imperialismo o mercantilismo. 12, ¿cuál sería la clave? 12. Es decir, se concentra en pocas manos los grandes capitales, dice. Los grandes capitales, en pocas manos. No te habla de uno, no sería monopolio, ¿no? En pocas manos grandes capitales, de modo que llegan al monopolio, dice. Ellos controlan, directamente van a controlar el mercado. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave en la 12? A ver, ¿cuál sería la clave en la 12?
La clave en la 12 sería el imperialismo. La globalización ha generado eso, ¿no? Imperialismo, ¿no? Estados Unidos, China, Gran Bretaña, ¿no? Tienen el poder económico, ¿no? ¿Ya? De dedo. 3. El imperialismo como sistema de dominación de un país sobre otro es un fenómeno que se produce fundamentalmente por la inversión de grandes capitales hacia otros países, influencia política, extracción de materias primas, preponderancia educativa o industrialización de su economía. 13 clave. Hay algo muy importante, claro, muy bien. La inversión de grandes capitales hacia otros países. Tienen capacidad para hacer eso, ¿no? Dinero bastante. Mira qué es lo que sucede con el Mundial ahora, ¿no? ¿Quiénes lo están haciendo, no? En este caso son los que tienen plata a doquier, ¿no? Son uno de los países más, cuarto puesto, me parece, millonarios, ¿no? Pregunta 14. La acumulación de ganancias destinadas a formar nuevos capitales se le llama amortización, depreciación, recesión, interés o capitalización. ¿Cuál sería la clave en la 14? A ver, clave en la 14 es, vamos, ¿cuál sería? 14 clave. Sería la E, sería la E, capitalización, ¿ya? Capitalización. 15. La pérdida del valor del capital, ya sea por el uso, la obsolencia o por el paso del tiempo, se llama amortización, depreciación, capitalización, reposición o desvalorización. Claro, la 15 sería la depreciación. Depreciación, muy bien, la B de bueno. Depreciación, ¿verdad? Listo. 16. Las semillas, abonos, algodón para fábricas, telas, corresponde a, para fabricar, dice, ¿no? Capital circulante, fijo, lucrativo, finales, variables. 16, clave. ¿Cuál sería la clave en la 16? Claro, sería un capital circulante. Se usa una sola vez, no te olvides. Las materias primas, combustibles, el dinero, conforman lo que se llama capital fijo, circulante, elementos, A y B, capital variable. 17, ¿cuál es la clave? Materia prima, combustible, dinero. ¿Qué va pasando? Pasa de mano en mano. El dinero, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué cosa es? ¿Qué serían esas cosas? ¿Sería un capital? ¿Qué capital sería? Claro, es circulante, pues. Va circulando. Acuérdate que el dinero también es llamado circulante, ¿no? Pero también la materia prima de combustible es circulante, ¿verdad? Va pasando, va pasando, va pasando, es decir, se va utilizando, ¿no? 18, el surgimiento de él es la última etapa del capitalismo. Lucha de clases, imperialismo, división de trabajo, mercantilismo, libre competencia. 18, clave. Lo hemos dicho antes. ¿Cuál vendría a ser? Claro, el imperialismo, ya el dominio de algunos países. Uno de los mencionados no constituye la formación de capital, por el trabajo, excedente de la producción, por el ahorro, por el consumo, acumulación de plusvalía. 19 clave, vamos. ¿Cuál es la 19? La 19, claro, sería por el consumo. Por el consumo. 20. Se le define como el conjunto de elementos materiales que permiten aumentar el rendimiento en el trabajo. Obrero calificado, desarrollo tecnológico, herramientas, capital, máquinas industriales. ¿Cuál sería la clave en la 20? A ver, ¿cuál sería? Conjunto de elementos materiales que permiten aumentar el rendimiento en el trabajo. Ahí estamos hablando de las. Muy bien, estamos hablando de las máquinas, disculpa, el capital, ¿verdad? El capital. Listo, ahí está. Culminamos, acabamos. Muchas gracias. Cuídense bastante, nos vemos. Gracias, profesor José, nos vemos, hasta luego.